Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hubo algo que sobrevoló durante todos estos años de Periferias del Cine, digo, reflexionando un poco en el penúltimo programa del ciclo, que es este elogio de la incompletitud, como si algo debiera estar completo, o si hubiera una presunción de que algo debería estar míticamente completo, algo, el mundo en que nos movemos, el suelo que pisamos, las previsibilidades que nos organizamos, nuestros vínculos con los demás. Nos damos cuenta todo el tiempo que todo derrocha al terreno artístico, al terreno del pensamiento, al terreno filosófico. Eso le viene fantástico, porque no lo deja dormir a uno, en el sentido positivo, no lo deja descansar en sus propios lugares comunes. Hay un concepto que es muy interesante para poder pensar esto, que ya lo esgrimí de algún modo más de una vez, fue apareciendo en sendas conversaciones con algún que otro invitado, invitada, algún que otro momento que, llamándose de esta forma o de otra, apareció, que es el concepto de cuerpo sin órganos. El concepto de cuerpo sin órganos es de Antonín Artaud y plantea que, lo voy a decir someramente ahora y voy a leer un par de fragmentos en un ratito, que en realidad hay algo nuestro, hay una energía nuestra que trata de huir de esa mecanización del cuerpo, entendida dentro de parámetros, como decía antes, míticos, dentro de los terrenos de lo posible, de lo que se instaura como lo posible. El cuerpo sin órganos no acepta los órganos son pensados como mecanismo de relojería, como si un cuerpo orgánico no pudiese tener fallas. No se puede conseguir un cuerpo orgánico con fallas, y si falla es precisamente una falla, quiere decir que la falla no se anexaba a ese cuerpo, era un error. En cambio, el cuerpo sin órganos, para el concepto de cuerpo sin órganos, esa falla es pura producción, es un derroche, es una línea de fuga, es una extensión mucho más allá del terreno de lo posible, es, en definitiva, lo que las dimensiones artísticas buscan tensar, las dimensiones filosóficas buscan, cuando no piensan en términos trascendentes, buscan extender. Y tenemos que volver a Artaud. Porque es en Artaud, es en este concepto de Artaud, que luego, dando un paso más contemporáneamente hablando, no en la era contemporánea, todavía en el siglo pasado, Gilles Deleuze y Félix Guattari toman el concepto de cuerpo sin órganos y lo redimensionan en función de el terreno artístico, el terreno filosófico, el terreno psicoanalítico inclusive. Repiensan todos esos lenguajes o todas esas constituciones de posibilidades, de formas, de indagación de los cuerpos y de relación con los cuerpos. El cuerpo es el gran tema de hoy, pero el cuerpo que es tensado, el cuerpo que va más allá, y hay que pensar también, sí o sí, nos vamos a ocupar de eso, del cuerpo del propio Antonín Artaud. Entonces, para allá vamos.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. El señor Martín Loza, nuestro operador creo que de la gran mayoría de los programas de Periferia del Cine, ¿no? Creo que estuviste y estás atrás de los controles más que tu hermano, ¿no? Le ganaste a tu hermano, creo. Sí, más. Me tira la música de fondo de Miles Davis, que, por supuesto, que se piensa como un cuerpo orgánico, ¿sí? Cuando uno escucha una melodía cadenciosa, de algún modo reconocible, no porque uno conozca el tema, sino porque reconoce ese tipo de resonancias, y se conjuga con algo tan inorgánico como es en el streaming ver un tipo abriendo una mochila, que soy yo, ¿sí? En el medio dice, dijo, claro, había algo acá que me estaba faltando para entrar en lo que son las dimensiones de el invitado que voy a presentar acá en una entrevista que tuvo que ser a distancia, inevitablemente tuvo que ser a distancia, porque está un poco lejos en Madrid. Y tengo que decir que, lo voy a mencionar, Francisco Capalvo escribió un texto, El idiota, una vida de Antonín Artaud, que es una versión novelada, un recorrido por la vida de Artaud, que nos sirve mucho como para pisar Artaud, pisar el suelo Artaud o pisar la orilla Artaud. Uno dice, ¿quién es Artaud? Un poquito de paciencia. Pisar este terreno del pensamiento del surrealismo, ya dije algo, Artaud está directamente ligado al movimiento surrealista, es mucho más que eso, pero está ligado al movimiento surrealista, y acá, con los conceptos que va desplegando, con algo del derrotero de Artaud, que está muy ligado, como más de un artista, varios, muchos, a cierto coqueteo con enfermedades o trastornos mentales, por lo cual dentro de los cuerpos orgánicos, si lo pensamos de los cuerpos orgánicos, decimos, trastornos mentales, y entonces desde nuestra, entre comillas, normalidad, juzgamos esos cuerpos, los cosificamos de algún modo y podemos dar cuenta de ellos tranquilizadoramente, ¿sí? Pero en cambio, yo lo que le digo a Francisco en la charla que tuvimos es, qué suerte que tenemos, ¿no? Que para nosotros, ¿no? Que estas vidas fueron así, no haberlas padecido, no, porque para nosotros que tenemos que degustar sus textos, sus producciones, ¿sí? Pensemos en Kafka también, lo tortuoso en Kafka. ¿Cómo Kafka nunca se olvidaba? Nunca se olvida, ¿no? Cuando uno lee los textos de Kafka, del humor, ¿no? A muchos les cuesta ver el humor en Kafka, pero es humor puro, aparte de lo tortuoso. Son claramente primos hermanos, lo tortuoso y el humor. El humor sale de ahí. El humor, de algún modo, en gran medida, cuando no quiere ser complaciente, sale de esas zonas grises oscuras y siniestras. Entonces hay que pensar Artaud y este gran texto, El idiota, una vida de Antonín Artaud, muy linda redacción tiene Francisco, va recorriendo los personajes que fue conociendo, con los que se fue nutriendo, y algunos que, digamos, también lo proyectaban, lo trataban de dimensionarlo, proyectarlo a Antonín Artaud hacia algún otro lugar, ¿sí? Que no era lo que él buscaba, ¿sí? Hay un conflicto permanente acá. ¿Quién es Francisco Capalvo? Bueno, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Opinión Pública y Publicidad por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Su tesina, El viaje a la infancia en el cine contemporáneo, con tutoría de Santiago Fillol, explora las narrativas poéticas de autores clásicos como Tarkovsky y Víctor Erice, contemporáneos como Milagros Mumenthaler o Andrei Zviagintsev. En la actualidad es asesor independiente de diversos proyectos de comunicación. Tenemos bastante diálogo con Francisco. Nos conocimos hace varios años y mantuvimos un vínculo, por lo cual, digamos, intercambiamos y podemos a través del tiempo volver a diálogos o retomar diálogos de varios años atrás. Entonces les propongo escuchar la charla que tuve con Francisco Capalvo, autor de El idiota, una vida de Antonin Artaud. Acá estamos. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor. Un placer. Bueno, aprovechamos para recomendar tu semblanza sobre Antonin Artaud, El idiota, de Francisco Capalvo, que sos vos. ¿Dónde lo conseguimos acá en Argentina? Hay que En Argentina, mira, la distribución la hace Librerías Galerna, creo que son 13 sucursales en todo el país. Bien. Y después tiendapam.com.ar hace envíos a domicilio. Y después, bueno, algunas otras por ahí también lo tienen. En Mar del Plata, en Necochea, vi que estaba en Rosario también. Lo vi también publicado en Mercado Libre y después en todas las plataformas digitales también está. Bien, perfecto. ¿Repetís la página, por favor? tiendapam.com.ar. Perfecto. Bueno, la prosa del libro me parece muy interesante porque yo la pienso como un puente, como una especie de puente a quien desde cierta sospechosa, y ahora te digo por qué sospechosa, forma narrativa, ¿sí? Cuando digo sospechosa es porque está intervenida, ¿sí? Hay momentos en que aparece cierta coalescencia de tiempos, de repente está en un lugar y de repente está internado el tipo, y no estaba en ese lugar, ¿sí? Por lo cual, si bien podemos separar los tiempos, en el momento en que está, por ejemplo, escuchando a alguien, ¿sí? Que no adelantamos demasiado de esto, de repente estaba internado y le venían esas imágenes. Esto nos lleva directamente a algo que desarrollás bastante en el texto, Francisco, que es la cuestión del surrealismo, en donde Artaud estuvo inscrito en el movimiento surrealista. Pero hay algo que me interesa especialmente, que vos lo pensaste como esqueleto, de algún modo, y decime si no es así, que es algo con lo que vos te encontraste, y vamos a decirlo, porque tenemos diferentes edades, nos separa una brecha temporal importante en cuestión de la edad, que es el disco Artaud de Spinetta. En relación al disco Artaud de Spinetta, vos pensaste mucho del esqueleto de esto. Aparte, el nombre de los capítulos son frases del disco Artaud, ¿sí? Exacto, sí. Bien. Entonces, primero quiero ir a este primer vínculo tuyo con el disco Artaud, porque el disco Artaud es uno de los discos fundamentales del rock local, que decirle rock a eso queda, a mi entender, como insuficiente, como, digamos, como que lo deja huérfano un poco al disco, porque es todo un gran concepto en sí mismo. ¿Cómo fue tu encuentro perceptivo? Y no cómo fue, digamos, qué te pasó con eso, ¿no? Sino cómo eso lo fuiste pensando o disparando como idea para estructurar el libro El idiota, una vida de Antonin Artaud. Bueno, básicamente lo que ocurrió fue una suerte de... Primero me llamó muchísimo la atención, me empecé a compenetrar con este personaje, Artaud, a investigar sobre él y quería saber de qué se trataba, quién era, y a raíz de eso empecé también a investigar como una constelación alrededor de todo lo que tenía que ver con el disco. Entonces empecé a leer las cartas ateo de Vincent Van Gogh, Van Gogh el suicidado por la sociedad, Heliogábalo o el anarquista coronado, Crónica de Iluminaciones y Martropía, 2 libros sobre Spinetta. Y ahí, bueno, a raíz de eso, primero fue la obsesión de encontrarle un sentido a estas imágenes que eran las canciones, porque estas melodías a mí se me presentaban en la cabeza como forma de imágenes, y esas imágenes y con las lecturas que iba teniendo de Artaud y tratando de encontrar también una historia concreta, oficial,
que no encontré nada lineal sobre su vida, en los lugares en los que estuvo, haciendo referencia a lo que vos decís, que de repente está internado y de repente, y él mismo incluso, haciendo alusión a determinados sucesos, remite a una cuestión, después a otra, después la pone en duda, después... Entonces esta cuestión también se volvió una obsesión y un desafío para mí, tratar de encontrar esos puntos, esas claves, ir construyendo. Y me fui encontrando con esta noción de lo que eran las ideas para Artaud, su concepción del cine para él. Me acuerdo el cine, un libro de Editorial Alianza, que es titulado El cine, que hay toda una serie de fragmentos sobre reflexiones, cartas, y sobre el final hay una serie de guiones de Artaud, que son más que guiones, digamos, son como si, en términos técnicos, son sinopsis largas más que guiones Ideas. propiamente dichos. Exactamente. Y bueno, haciendo alusión un poco a esto que vos decías, me acuerdo, ahora se me viene a la cabeza uno que, si mal no recuerdo, el título es 18 segundos, que de una persona que está bajo un farol ahí, que aparentemente no dice nada, este hombre, y de pronto empiezan a aparecer toda una serie de cuestiones que tienen que ver en relación al tiempo, y que finalmente, no estoy spoileando nada porque nunca se materializó ese guión, pero entonces, finalmente este tipo hace todo un repaso, una serie de circunstancias, de situaciones, de ideas de su vida, hasta llegar a un punto de desesperación, y el tipo, se suicida, digamos, y habían pasado solamente 18 segundos, y cómo esta cuestión de las ideas y cómo se desencadena una idea a partir de la otra en Artaud tiene que ver con esta arbitrariedad temporal, ¿no? que tenemos o que hacemos, y cómo en la mente de ese tiempo funciona de otra manera. Y un poco en la estructura está esta cuestión también del tiempo, y que Spinetta también, no solo en este disco, sino a lo largo de su obra, es como el gran tema. Podemos decir que en los dos hay una cuestión con la lucha del tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo sería eso? A ver, la lucha del tiempo. Eso me interesa. Y la lucha de este tiempo, de esta arbitrariedad, esta subjetividad. La subjetividad de la época. La subjetividad de la época. La cuestión de las ideas y de esta abstracción que hacemos, ¿no? En relación al tiempo, de la medida que nos vamos yendo hacia adentro en ideas, cómo se va relativizando ese paso del tiempo, y esa subjetividad, ¿no? Vos decías, por ejemplo, está viviendo una situación y que por esa situación dura un minuto en el relato, que está en el café, por ejemplo, haciendo un debate o un duelo poético literario en el que se intercambian ideas. Y en esos pocos minutos en donde ocurre eso, a él lo está atravesando toda una historia que se proyecta de alguna manera, pero también hay una suerte de flashback. Pero entonces, ¿en dónde está? Entonces también esta idea de lo que es el presente y esta cuestión ilusoria del tiempo, de dónde está el presente y dónde está el futuro, un poco, de alguna manera, el surrealismo, que lo trae del psicoanálisis, un poco lo trabaja. ¿En dónde encontramos, ¿no? El pasado y el futuro? Inclusive, si vos me permitís, lo que vos trabajás muy bien en tu texto es agregándole alguna instancia de resonancia perceptiva que hace a estas dimensiones de lo mental, si lo queremos pensar, ¿sí? A mí el término surrealismo me parece insuficiente en el sentido de que separa demasiado, o sea, no termina de integrar sueño con vigilia, y uno termina de algún modo por no pensar en términos coalescentes tanto, ¿viste? Pero de algún modo me interesa pensar en estas cuestiones de lo mental, pero cómo a él le resuenan los textos para lo que va a ser la producción de su vida. Por ejemplo, cuando escucha el recitado de Breton de su poema La muerte rosa, ¿sí? Esto le resuena, ¿sí? Y después él completa eso,
¿sí? Sí, sí, sí. Eso me parece muy interesante. O ese texto maravilloso que lo enoja a él, que es el texto de John Forrester, que es La raza de los hombres perdidos, ¿sí? Sí, Que a eso le dedicas, o sea, le das importancia, le asignás importancia al texto completo, ¿sí? sí, Eso son resonancias para ampliar lo que es la construcción subjetiva del personaje, ¿sí? Y eso me parece sumamente interesante. Por lo cual, si vos lo querés pensar, o sea, por ejemplo, a estas producciones de él o esta dimensión de lo mental de él, cómo va ampliándose Artaud, ¿sí? Jenica Atanasiu, sí, que sí, es la actriz que lo rebancó, ¿sí? La pareja de él, de algún modo, sí, sí, sí. termina quedando como un personaje mucho más convencional, a mi entender, ¿sí? Que todo el universo a lo que él, con lo que él se encontraba. No por el vínculo en sí, ¿sí? Pero, o sea, a mí me llega eso, ¿sí? De este lugar. No menor, no menor, pero sí más convencional de todo lo que él estaba redimensionando, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos todo esto? Yo voy encontrando estos vectores en la construcción narrativa tuya. Sí, creo que lo que vos decís, hay diferentes puentes que tienen que ver con, tomando tus palabras, que tienen que ver con estas distintas aristas, que tiene que ver él en relación con el mundo, cómo él se veía y cómo en parte era visto de alguna manera por esos distintos mundos con los cuales él se relacionaba y cómo estaba de alguna manera al margen, podía, de alguna manera él lo sentía, se veía así, porque de alguna manera también está este juego de la objetividad, entre comillas, y la subjetividad, todo el tiempo desde donde él se ve y, y el otro que lo ve a él. Y entonces aparecen estos juegos con Bretón, con Forrester, con Jenica, con su madre, con su padre, con el tiempo. Entonces empiezan a aparecer y él empieza de alguna manera, o se manifiestan de alguna manera, que él de alguna manera, por más que lo intente, hasta incluso se autojuzga como un idiota por esta cuestión racional de llevar al extremo la propia visión personal, subjetiva de lo que las cosas son. Entonces, cuando uno lleva al extremo eso que de alguna manera uno termina siendo un idiota en esa relación y en cada una de estas fragmentaciones que él va haciendo. Y él es consciente al mismo tiempo que también sabe que hay una cuestión ilusoria ahí. Pero entonces lo sigue llevando al extremo a pesar de todo. Por supuesto, porque es su dimensión subjetiva. Cuando él se piensa como idiota, se está de algún modo en esta construcción de Artaud mudando a lo que sería la vereda de enfrente, que son los que lo ven a él de afuera, ¿sí? De algún modo. Él va y viene en eso, ¿sí? De ahí su conflicto. Pero es como vos decís, él fuga para adelante, digo, lo digo en otros términos, ¿no? Él, digamos, de algún modo sigue construyendo. O sea, hay sendos personajes que a nosotros nos sirven y cuanto más problemas tengan ellos, mejor para nosotros en relación a cómo Claro, nosotros no vivimos En esa relación vida. a nuestra propia inteligencia y seguir construyendo y justificando lo idiota que somos y cómo lo de afuera Claro, nos justifica esa perspectiva. claro, y uno se siente menos solo también con todo esto. Pero, por ejemplo, hay un personaje totalmente análogo que coincidirá conmigo, que es Franz Kafka, ¿sí? Más allá de que Kafka no lo podemos pensar tanto como Artaud en una dimensión que ya entra directamente en lo psiquiátrico, ¿sí? Pero lo psiquiátrico es un peligro si se lo toma como tópico de, digamos, la media de lo normal de lo que no lo es, ¿sí? Esa separación hay que, a mi entender, para que esto se piense como producción artística o producción subjetiva o producción de pensamiento, hay que eliminarlo, ¿sí? Y eso es lo que hace Artaud, ¿sí? Hay que eliminar esa brecha, ¿sí? Entonces,
de algún modo le podemos agradecer a Artaud, digamos que esos diagnósticos, no los diagnósticos, no los nombres de los Sí, diagnósticos, sí, sí. sino que haya llegado hasta ese punto, ¿sí? Si yo fuera contemporáneo de Artaud o amigo de Artaud, digo, no, para un poquito, ¿viste? Pero, ¿sí? Hasta acá, no cruces tanto hasta ahí, ¿sí? Pero, nada, nosotros lo disfrutamos, ¿sí? Es así, lo capitalizamos, ¿sí? Sí, de alguna manera. ¿Se te ocurrió por algún motivo? O sea, digo, se me ocurre la vida de alguien, ¿no? Pero ¿por qué elegís Artaud? ¿Tiene que ver con todo esto que estoy pensando, que te resulta atractivo el personaje, en tanto es un puente como para poder pensar ciertas dimensiones de... Y a mí, gracias a Artaud, pude discutir con un montón de frentes propios, Bien, filosóficos, de las imágenes, del cine, del teatro, de la vida, de la filosofía, de la antropología. Abrió todos los frentes sí, y al mismo tiempo, y es como que, y los desafió a todos. Eso es algo extraordinario lo que termina haciendo, porque y siempre jugando, estando dentro y afuera al mismo tiempo, porque él siempre se mantuvo en los márgenes al mismo tiempo que estaba cuando trabaja en la época del cine de oro francés, él está al mismo tiempo que está dentro, trabajando con Dreyer, con Gans, está al mismo tiempo pensando cómo ese cine en realidad, él no está de acuerdo con todo eso mismo que él está, o sea, está dentro del sistema cuestionando el sistema permanentemente. Y eso lo hace también, lo convierte en más idiota todavía, digamos, claro, porque claro. de alguna manera, Lo que te expulsa, digamos, de alguna la sensación de lo que te expulsa al afuera y estás volviendo, yendo y volviendo, ¿no? sí, sí. Todo el Y hay tiempo. y la habilidad para manejar esos márgenes y estar adentro y afuera a la vez. Sí, Eso sí, es sí. una cosa que no. Totalmente, totalmente. Hay algo que también me hacía pensar tu texto, ¿no? En relación a, porque, digamos, tanto el cine como el teatro tuvieron que ver con su vida, ¿no? Que esta característica que tiene el teatro, ¿no? Las puestas teatrales, no las obras. Las Sí, obras, los sí, textos están, permanecen, pero las puestas teatrales se pierden. sí, Uno no vio la versión que vos mencionás de Charles Dullin de La vida sueño. Conoce el texto de La sí, vida sueño, nada más, que es sí, muy sí, poco, ¿sí? Pero esa apuesta, digo, vos nos llevás a esa apuesta eh, con el condicionante de que no podemos acceder a ella. En cambio, a Napoleón de Abel Gansé, ¿sí? Sí podemos acceder, ¿sí? Eso es lo que tiene diferencia del cine del teatro. El cine lo podemos ver siempre, siempre y cuando se conserve, no hablamos de lo que está perdido, pero el cine tiene esa característica, se inmortaliza los cuerpos y en el teatro los cuerpos son efímeros. ¿Mm? sí. Y tu escritura me hizo pensar en esta cuestión, me llevó a esto que cada tanto uno lo evoca, lo recuerda por diferentes circunstancias, por lo que uno se dedica, ¿sí? Piensa en esto, pero vos me lo llevás, me lo traes, ¿no? Sobre todo cuando ellos van a la apuesta también interesante, ¿no? Me ponía a pensar también, digo, eh, en cómo vos vas pergeñando esto y digo, bueno, Francisco Capalvo acá le está faltando, o a lo mejor tendría ganas de que este texto tenga también ilustraciones, y cuando vos ponés en tipografía ampliada, ¿sí? Los créditos de Napoleón, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, a esto le hubiera gustado que casi esté la película, que venga como anexo a la película, ¿sí? Casi, pero es interesante. Estás a un paso de hacer la novela con ilustraciones. Sí. Y a la vez, citás, ¿sí? O sea, en las primeras páginas está el maravilloso personaje de Nostalgia de Tarkovsky, ¿m? Exactamente, sí, Que es uno de tus referentes centrales, ya lo sabemos, ¿no? Va, yo lo sé. sí. Este, ya el tema del cine, pregunta, ¿estaba pensado para vos, esta versión novelada como de la vida de Artaud, como también estructurante de todo? ¿O te fuiste encontrando a través de las imágenes de Artaud esto me lleva a tal película, en el transcurrir? Sí, mira,
en el pasaje, esto originalmente era un guión literario, y en el pasaje a guión literario hacia novela, digamos, hacia la literatura, fueron apareciendo estas libertades que me fui dando de mencionar estas cuestiones, por ejemplo, de nostalgia, porque de Gorchakov, Alexander Gorchakov, aparecieron y es un poco fragmentario y tiene que ver con abrir una ventana de mis referencias, y tiene que ver lo que algunas aparecen, otras no. Aparece, yo también soy muy fan, digamos, o seguidor de Truffaut, digamos, y de alguna manera Truffaut me llevó a, también en toda esta investigación y en mi estudio del cine y todo, en las películas, creo que es la primera, en el famoso libro Las películas de mi vida, en el que es una compilación, digamos, de las críticas de Truffaut, ¿viste? Que aparece Napoleón y hace una mención especial a lo que fue la actuación de Marat en Napoleón, y hay una suerte de, si se quiere, de intertextualidad que cada uno la puede ir buscando y encontrando. Y esta cuestión de la nostalgia tiene que ver un poco con cómo se siente de alguna manera, que el que lo conoce lo podrá apreciar mejor, llevar esta cuestión y hacer un traslado, digamos, de esa sensación de lo que estaba sintiendo y cómo se sentía, me hacía acordar al personaje Tarkovsky en Nostalgia, cuando se encuentra en el hotel en el hotel ahí en Italia, y este juego de luces que aparecen, que hace Tarkovsky en la habitación, de luces y sombras, Así y un es. poco esta energía, que viste que estas resonancias, esta energía, que bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero esta electricidad que transmitía Tarkovsky, como me conectó ahí, no sé, me apareció, fue algo que, si bien parece muy arbitrario y muy alejado por ahí de lo que quiero transmitir, por suerte hace poco leí las preguntas de una directora, le domande de una regista de Alice Rohrwacher. A mí en alguna conversación me dijeron que era un saltimbanquing yo, de las conversaciones, y acá hay una suerte de saltimbanquing en esto que vos me decís, y ella dice que se siente como una saltimbanquing también, Alice Rohrwacher, que es una de mis referentes, dicho sea de paso, de lo actual, de lo último, del siglo XXI, digamos. Claro. Y bueno, un poco, viste, son cosas que a mí me aparecen, viste, y cuando lo estaba escribiendo y cuando estaba yo atravesando esa situación y sintiendo lo que estaba viviendo este personaje, el idiota, esos últimos días, en donde empieza, que está internado, se me vino esas imágenes de este personaje que también está repasando esta suerte de nostalgia que tiene de lo que es toda su vida y de estar lejos de su patria, en otro lugar, cómo debe ser el sufrimiento que debe vivir alguien que está atravesando una situación así, que como que se está ya despidiendo de su infancia, de su pasado, de su vida. No sé, se me vino esa... No, es interesante. Pero bueno, también pensamos mucho, o sea, en relación a lo que es la posibilidad o sea, los procesos de producción, a partir de su subjetividad, su vínculo con el surrealismo, pero te pregunto, ¿no? Vos que investigaste, porque está, o sea, yo lo encuentro en forma bastante evanescente en el texto. Te quiero preguntar si vos lo sabés. O sea, ¿no está parado políticamente Artaud? Para mí
no es, desde una perspectiva política no está parado desde un lugar partidario. Lo que pasa es que él termina haciendo política porque todas las cosas que plantea alguien que piensa demasiado como piensa él, le molestan a los que quieren seguir ocupando cierto lugar o seguir con ciertos privilegios, pero él como de alguna manera, esto que decíamos, ocupaba los lugares, desde incluso a los pocos meses que está en la Central de Investigación Surrealista, André Breton le da la presidencia de la revista, escribe el nuevo manifiesto surrealista, que el primero lo había escrito Breton en 1924, le escribe el segundo en 1925, pero al mismo tiempo él se está peleando con la Central de Investigación Surrealista. Y así va haciendo con cada cuestión. Entonces, ya sea con el poder, o entendido como lo establecido en el arte, porque él ve, entiendo yo, él ve al poder como lo que ya está establecido y predeterminado o determinado en un momento dado. Entonces, el poder en el cine es de los que tienen el dinero para producir cine. Ellos tienen el poder, hay que ir contra ellos. El poder en el teatro es de los que dicen cómo son los lineamientos estéticos a través de los cuales se hace teatro. Entonces, hay que ir contra ellos. Y así va con todas las cuestiones. Y también, dentro del surrealismo lo encuentra también, cuando se estructura el qué del surrealismo. Sí, de alguna manera él quiere romper con los qué del surrealismo, sobre qué investigar, qué hacer, hacia dónde ir. Cuando se afilia al Partido Comunista, él rompe por una cuestión partidaria de él pensar, no podemos alinearnos ni estar bajo un partido. Si hubiese sido con otro partido de otro tinte ideológico, hubiese sido igual. Hubiese sido lo mismo. Es interesante pensar en autores determinados con la ruptura o el alejamiento desde diferentes historias del PC, ¿no? Pero no porque en sí el comunismo o la idea, las ideas de Marx y Engels tuviesen algún problema, sino que precisamente la cuestión de la partidización, ¿sí? En otro orden de cosas, y por motivos que en algunos casos se parecen y en otros no se parecen en nada, pienso en el caso de Pasolini, ¿sí? Porque Pasolini también fue expulsado, pero ahí hubo otras cuestiones, ¿no? Sí, porque Pasolini de alguna manera también hacía política sin hacer política partidaria, y él hasta dicho por él mismo. Él cuestionaba las formas que él consideraba injustas y las llevaba de manera poética a la pantalla, a las imágenes, supongo que para abrirle la cabeza al público y para que vean lo que estaba sucediendo a su alrededor, digamos, de alguna manera. Sí, y a la vez construye los más grandes alegatos antifascistas a través del cine, ¿no? Como Saló, por ejemplo. Sí. Que claramente, aparte de una película, tiene carácter de manifiesto, a mi entender, si uno quisiera leer eso, ¿sí? Esa versión del texto de Sade. Sí, es una parodia llevada al extremo, que no gustó. No le gustó en general ni al público popular ni al extremo, al público popular en el sentido de que no es algo pensar, ¿viste? Digo, en general como entretenimiento. Al gran público. Claro. Y bueno, ni hablar hacia otros sectores más. Lo que pasa que hay algo que suele ser expulsivo para lo que son las identificaciones, que es el trabajo con lo abyecto, con la abyección. La abyección tiene un problema. Encuentra un límite ahí. No es el límite, el problema no está en la abyección, sino en ciertos modos de recepción, ¿no? Que hay tanto en una comunidad crítica, puede ser, o cinéfila, o en el gran público, ¿sí? Sí, lo que suele ocurrir con ese tipo es que cuando se están sucediendo los hechos sobre los cuales se está
trabajando o alumbrando cierta tiniebla del presente, de ese presente, uno, como está ocupado en el presente, no puede ver estas cuestiones. Entonces, cuando hacemos historia 20 años después, decimos, mirá, no lo estaba contando Pasolini y no lo veíamos. Sí, sí. O no queríamos verlo. O no Sí, lo sí, veíamos, sí. o no queríamos verlo. Porque... Sí, sí, sí. Es muy habitual, esto pasa todo el tiempo, que una gran obra sea reconocida tiempo después y no en el momento en que se da a conocer inmediatamente. ¿Sí? Es tardío el reconocimiento, suele ser tardío. Es muy habitual. Sí, como La Bella y la Bestia de Cocteau, que no la veía nadie, y hoy en día... Exacto. Cocteau decía ya de grande que todo lo está en una sala de Nueva York, la dan todos los días, y es gratis. Y en su momento no la vio nadie, decía. Bueno, ¿me pones un poquitito de Miles Davis, a Martín? ¿Serías tan amable? Así bajo. Gracias, muy amable. Bueno, ahora sí, ahora ya puedo bajar. De esta charla con Francisco Capalvo se desprenden algunas, digamos, vectores de los cuales partir. Siempre pienso este programa, siempre lo he pensado como un servicio. Puntas de las cuales tirar para, aparte de leer el libro El idiota, una vida de Antonín Artaud de Francisco Capalvo, entrar en estas dimensiones de pensamiento que plantea Artaud y este concepto que me interesa especialmente, que es el cuerpo sin órganos. Dice Artaud, leo textual, el hombre está enfermo porque está mal construido. Hay que decidirse a desnudarlo para escarbarle ese animálculo que le pica mortalmente, Dios, y con Dios sus órganos. Pues átenme, si así lo quiere, pero no existe nada más inútil que un órgano. Cuando le haya dado un cuerpo sin órganos, entonces le habrá liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera libertad. Esto escribió Artaud. Otra cosa que escribió Artaud, pensando esto, cómo la organicidad, la idea más capital, acabada, cerrada, precisa, es la idea de Dios, sobre todo del Dios único, del Dios monoteísta, ¿no? Esa idea condensada. Luego dice, la humanidad no quiere tomarse el trabajo de vivir, de participar en ese codeo natural entre las fuerzas que componen la realidad, con el objeto de obtener un cuerpo que ninguna tempestad pueda ya perjudicar. Esas son las seguridades, diría Artaud, ¿no? de las cuales nos tomamos por nuestra propia inseguridad. Sigue diciendo, porque la realidad está por terminar, aún no está construida. De su consumación dependerá en el mundo de la vida eterna el retorno de una eterna salud. Bueno, ahí dialoga con la filosofía, sí, por supuesto. Esto es escrito no hace tanto, 1977, así que háganse una idea. Artaud lo podemos visualizar en alguna película, aparece su cuerpo ahí muy efímeramente en la película Juana de Arco de Dreyer. Pero si uno quiere entrenar un poquito, o por lo menos ir pensando qué sería un cuerpo orgánico, invito a algunos textos que tengo acá, que fui tomando de mi acervo. Uno podría decir que los hechos que narra Rodolfo Walsh en Operación Masacre, que es precisamente la masacre perpetrada en los basurales de José León Suárez en 1956, por un grupo, hacia un grupo de gente que estaba en un departamento, algunos militantes peronistas, otros no. Algunos sabían que había una especie de rebelión a cargo de Valle y Tanco contra la Revolución Libertadora, o la llamada Revolución Libertadora, algo que fracasó, que se abortó enseguida. Pero antes de que se decretara la ley marcial, los llevan a este grupo de gente, estaban en un departamento, no había armas, no había nada de esto,
Lo llevan a un basural de José León Suárez y lo fusilan. Lo interesante acá, en la narrativa de Walsh, es un hecho que estaba destinado a naturalizarse como tantas muertes, tantos asesinatos estatales. Él escucha esto en un bar, escucha la historia en un bar, escucha que hay no la historia, escucha que hay alguien vivo, que hay un fusilado que vive, empieza a investigar, se encuentra con que hay varios vivos, no es uno solo, pero se referían a Libraga, el apellido Libraga, y investiga, organiza el texto Operación Masacre, que lo más interesante que tiene muchísimas cosas interesantes, pero es su inorganicidad, porque ¿qué hace alguien cuando construye una historia, digamos, desde la organicidad? Trata de plantear un panorama en donde, una redacción, no todo el mundo, pero digo, la lógica del bestseller, por ejemplo, ¿no? Tratan de plantear un mundo en donde uno se lleve un cierto mecanismo de relojería, como decíamos antes, en el sentido de que por lo menos la construcción de frases o los universos estén planteados de una forma que uno no se tenga que hacer más preguntas que lo que está ahí. Sin embargo, acá Walsh se hace cargo de agujeros y en sendos tramos de el texto menciona que no tiene más información, de que sabremos de tal o cual cosa por acá, o de tal o cual personaje sabremos poco. Y hay dos personajes centrales que se encarga Jorge Cedrón en su película Operación Masacre, gran película, de narrativizar dos de los fusilados, los que iban a ser fusilados, que eran Garibotti y Carranza, esos dos apellidos. Walsh dice lo siguiente: ellos se encuentran, dicen, no hay testigos de lo que hablan, dice Walsh, solo podemos formular conjeturas. Es posible que Garibotti vuelva a repetir a su amigo el consejo de Berta Figueroa, que se entregue. Es posible que Carranza a su vez quiera hacerle algún encargo para el caso de que él llegue a faltar de su casa. Quizás esté enterado del motín que se acerca y se lo mencione. O le diga simplemente, vamos a casa de un amigo a escuchar la radio, ¿van a pasar una noticia? También caben explicaciones más inocentes, una partida de naipes o la pelea del Auce que se va a transmitir luego por radio. Algo hubo de todo eso. Lo indudable es que Garibotti ha salido de mala gana y con el propósito de volver pronto. Si después no lo hace, es porque han logrado conquistar su curiosidad o su interés o su inercia. No lleva armas encima y en ningún momento las tendrá en sus manos. También Carranza va desarmado, se dejará arrestar sin resistencia, se dejará matar como un chico sin un solo movimiento de rebeldía, pidiendo inútilmente clemencia hasta el balazo final. Vuelve al punto, Walsh dice, bajan en Florida, doblan a la derecha, cruzan las vías, caminan 6 cuadras por la calle Hipólito Yrigoyen, atraviesan Franklin, se detienen, Carranza se detiene, ante una finca con 2 portoncitos de madera pintados de celeste que dan a un mismo jardín. Entran por el de la derecha, se internan por un largo pasillo, llaman a una puerta. De Garibotti, dice Walsh, no volveremos a tener referencias ciertas. Para que alguna recojamos de Carranza antes del silencio definitivo, tendrán que pasar muchas horas y muchas cosas incomprensibles. Esto es hacerse cargo de los agujeros y plantear una redacción que uno va organizando, pero inorgánicamente, ¿sí? A través y sobre todo con la sustancia de los agujeros. Grandes autores inorgánicos, Osvaldo Lamborghini, su relato El Fiord, su abyecto relato El Fiord, extraordinaria literatura. Leo un fragmento corto, porque tengo que leer 3 autores y vamos a leer poco de cada uno, que es el comienzo del Fiord, que es un parto violento. ¿Y por qué si a fin de cuentas, dice, la criatura resultó tan miserable, en lo que hace al tamaño, entendámonos, ella profería semejantes alaridos, arrancándose los pelos a manotazos y abalanzando ferozmente las nalgas contra el atigrado colchón. Arremetía, descansaba, abría las piernas y la raya vaginal se le dilataba en círculo, permitiendo ver la afloración de un huevo bastante puntiagudo que era la cabeza del chico. Después de cada pujo parecía que la cabeza iba a salir. Amenazaba pero no salía. Volvíase en rápido retroceso de fusil, lo cual para la parturienta significaba la renovación centuplicada de todo su dolor. Entonces el loco Rodríguez, desnudo, con el látigo
con el látigo que daba pavor arrollado a la cintura, el loco Rodríguez, padre del engendro remolón, aclaremos, plantaba sus codos en el vientre de la mujer y hacía fuerza y más fuerza. Sin embargo, Carla Greta Terón no paría. Bueno, esto se pone más bravo, ¿sí? Esto arranca así, ¿sí? Pero más allá de lo bravo, los elementos que va metiendo de soslayo, ¿sí? No el hecho del parto en sí, son elementos anómalos, ajenos. Dice el contemporáneo y gran escritor Roque Larraqui en Informe sobre ectoplasma animal, gran texto, su segunda novela. Severo Solpe explica el origen físico de los espectros animales. Y leo este párrafo nada más. Dice: la inscripción en éter de un animal muerto como espectro, mensurable por su claridad en watts, resulta de los hábitos que el animal supo reiterar en vida y del sufrimiento físico intenso. Hábito y dolor son la púa del gramófono que graba en pasta la huella del sonido para su reproducción. El asedio insistente de un zorro a un mismo gallinero perdura aún después de que le vuelen la cabeza de un tiro. Los monos espectrales del zoológico hacen sus piruetas de siempre sin salir de la jaula. De un tigre amaestrado con electricidad pueden conservarse sus espasmos musculares, el goteo de la saliva sobre las patas y la figura móvil del domador impresa en sus ojos etéricos. Cuando Deleuze plantea, recuerdo, Deleuze y Guattari plantean en el capítulo Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que está en 1000 mesetas, el texto 1000 mesetas, asignan, hacen toda una tabulación de cómo la boca se puede usar para una función diferente a la que tiene habitualmente, y cita un montón de órganos del cuerpo. La gran metáfora es el cuerpo humano, la más directa, la primera que se nos ocurre, ¿sí? Pero a todo cuerpo orgánico se puede pensar eso, y cómo cada cuerpo puede servir para otra cosa. Y termino con esto. Leonor Silvestri, gran escritora, que con su derrotero con el síndrome de Crohn, ¿sí? Dice en un momento, en el capítulo titulado precisamente El cuerpo sin órganos, dice: no soy un cuerpo al cual le asusta el miedo, no soy un cuerpo al cual le asusta el dolor, no soy un cuerpo que no sabe lo que es que duela hasta casi perder la razón y el conocimiento, y sin embargo consiga no perder el sentido ni la temblanza. Nunca antes mi cuerpo había alcanzado este punto, su punto más bajo de tolerancia y potencia, hasta conocer a Crohn, a quien subestimé por completo como una mala boxeadora o ladrona. Jamás se roba sin temor, jamás se sube al ring sin vértigo. ¿Será el famoso cuerpo sin órganos que fabricamos y del cual Deleuze y Guattari hablan para construirse un nuevo cuerpo? Bueno, dimensiones del arte, del pie hacia el arte. Deleuze habla de Bacon y de sendos autores que se pueden proyectar como líneas de fuga hacia terrenos en principio impensados, y en cine investigar a cuáles son las tensiones que nos pueden provocar en nuestros hábitos y que sean bienvenidas, ¿sí? En nuestros hábitos tan cómodos habitualmente con las narraciones orgánicas, como ir a una narración inorgánica, aceptarla, abrazarla y luego aumentar o entrenar un nuevo hábito. Martín Loza, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene en el que será el último programa de Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini.